RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Antonio Castillo, es el jefe de estudios económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Castillo, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, una reciente información del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias da cuenta que la informalidad en las micro y pequeñas empresas llega a 84.2% por encima de los niveles prepandemia, ¿no? ¿Cuáles han sido, señor Castillo, los efectos reales de la pandemia en la informalidad? Ya llevamos 20 meses de emergencia sanitaria, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos más notables? Bueno, indudablemente toda la informalidad en el Perú ha llegado a cerca del 78%, pero en la micro y pequeña empresa estamos en esos niveles, cerca de 84%, que es un nivel ya bastante cercano al 90% que tiene Paraguay, que es la nación más informal, se puede decir, de Latinoamérica, ¿no? El Perú es uno de los países que salió rápido de la crisis y estamos en una etapa de recuperación. El Perú está llegando casi a recuperar los niveles de prepandemia, pero las pequeñas unidades productivas, las microempresas, sobre todo el sector comercio, son las que más han sufrido, y las industriales, ¿no? Son las que en este momento todavía no se encuentran en una situación de bonanza, y esto se refleja en el empleo mismo, ya que el empleo formal todavía no se ha recuperado. Tenemos cerca de 170.000 empleos por recuperar en general en la parte del sector informal, del sector formal, ¿no? El que se ha recuperado es el empleo informal, que es un empleo precario, es un empleo que no tiene derechos, es un empleo todavía de subsistencia, se puede decir, ¿no? Y lo que necesita el país es indudablemente tener empleos formales, que las personas tengan sus derechos en general. Entonces sí, llamamos la atención de esta situación. Necesitamos políticas cada vez más certeras en la parte productiva para que, digamos, se consolide lo que significa una verdadera recuperación. No solamente sea de algunos sectores, sino que sea una recuperación no de cifras, sino de realidades en cuanto a lo que es nuestra población en la parte de empleo, ¿no? Ahora, para entender y graficar la magnitud de las micro y pequeñas empresas, ¿cuánto representa, el señor Castillo, en el tejido social las micro y pequeñas empresas en el país? Y sobre todo el otro efecto que siempre uno se pregunta, ¿no? ¿Cuántas empresas cerraron o desaparecieron, ¿no?, en medio de toda esta crisis? Bueno, según los datos que nosotros tenemos, datos que hemos confrontado con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Producción, han desaparecido técnicamente cerca de 550.000 empresas, ¿no? 500.000 empresas es un número bastante alto en el país, ¿no? Nosotros tenemos, en general, tenemos cerca de 3 millones de unidades productivas al 2019 y actualmente tenemos 1.470.000. Esto en cifras tanto del INEI como en cifras del Ministerio de la Producción. Estas empresas, digamos, abren y cierran, ¿no? Unas están registradas con RUC 10 digamos, a nivel de la SUNAT, y otras en el ENAU, que es la encuesta nacional de hogares, manifiestan, cuando vienen los encuestadores, de que sí tienen una actividad productiva. Son microempresarios, son personas que están en autoempleo. Toda esa medición es la que nosotros realizamos para fijar estas unidades productivas. Muchas de ellas son informales. Entonces tenemos aproximadamente nosotros 1.200.000 empresas formales. El resto son informales, se puede decir, ¿no? Este es a nivel de empresas, no estamos hablando a nivel de empleo, se puede decir, que era un poco la data general que tenemos, ¿no? Y justamente quiero llegar a eso que usted mencionaba hace unos instantes, señor Castillo, ¿no? Usted señala que el empleo en las micro y pequeñas empresas se ha recuperado en el segundo trimestre, pero usted anota que es un empleo informal, ¿no? O sea, ¿qué sí, entendemos por un empleo precario, ¿no? Precario? O sea, ¿cuáles son, digamos, las características de esta precariedad que tenemos, ¿no? Usted además ha citado como ejemplo lo que ocurre en Paraguay, ¿no? Sí, bueno, en realidad tenemos los que trabajan menos de 35 horas y los que reciben salarios menores a 930 soles. Esa es la medida técnica, ¿no? Las personas que están fuera de estos niveles
están en empleos no adecuados, ¿no? Y muchos trabajadores se encuentran en esta situación. Ojo que tenemos cerca de 5.400.000 peruanos que se generan su empleo, o sea, están en el autoempleo. Ellos mismos salen y se han generado su taxi, se han generado su restaurante, se han generado son emolienteros, es decir, y tenemos la asociación de emolienteros en la sociedad de industria, parece mentira. Los restaurantes son 225.000 en todo el país. Solamente calculando el empleo que tienen los restaurantes, entre 4 a 5 trabajadores promedio, tenemos una cantidad muy grande de empleo que está, inmerso en este sector. Es un sector que necesitamos reactivar, capacitar, darle innovación, darles crédito, porque ese es el que está manteniendo a la economía peruana. Han estado muy abandonados porque estos negocios pequeños no han nacido de fortunas, ¿no? Estos han nacido de una acumulación propia de las personas, de la experiencia, habilidad, a veces familiar, a veces de la misma región, y es lo que tenemos que, trabajar y desarrollar. Estamos proponiendo justamente este 24 de noviembre un evento para hacer los planteamientos de este Plan Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, pero un plan nuevo, ¿no? Productivo, un plan que tenga oportunidades, no solamente sea reclamos, sean subsidios como a veces se han pedido, sino medidas muy concretas y específicas para que este sector tenga, el trato que, debe tener en el país, ¿no? Sí, a propósito de lo que usted menciona, ¿no? Esta semana de la micro y pequeña empresa, ¿no? Que se inicia el día 24 de este mes, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cuáles cree usted que deben ser puntos de agenda mínima precisamente para atacar ese tema de fondo, ¿no? Uno, ¿no? Reactivar este sector, micro y pequeña empresa, y atacar la informalidad, ¿no? Que en definitiva genera ya es un tema social, ¿no? Pero es un tema de necesidad, tampoco podemos obviarlo, ¿no? Correcto. A veces cuando vemos el tema de la informalidad, vemos como usted mismo, y todos decimos, no hay que atacarlos, y la idea es al revés. Posiblemente lo que esté mal no sea la informalidad, lo que esté mal posiblemente sea lo formal, que no está permitiendo que la mayoría de informales participen de un proceso productivo. Entonces lo que tenemos que hacer es crear beneficios a la formalización, beneficios para que los informales pasen a ser un sector formal. Y eso es lo que se está planteando a través de una reforma tributaria. Nosotros hemos planteado con el Ministerio de Economía y estamos de acuerdo con la propuesta hecha por el ministro, en el sentido de que los pequeños microempresarios tenían hasta 4 regímenes diferentes de tributación. Eso no ocurre en el mundo existe un solo sistema, no se puede estar marginando a uno u otro sector. Por otro lado, en la mayoría de países que han tenido experiencia de formalización efectiva, han dejado de cobrar los impuestos a la renta a los productores pequeños, porque no generan utilidad. Cuando uno empieza un negocio, normalmente no tiene utilidades, recién la genera en el segundo o tercer año. Es mejor que paguen un valor conjunto, o sea, que paguen 50 soles como pagan el RUC al mes, y eso sea su contribución. Por otro lado, lo que se está planteando es que tengamos un RUC universal, ¿no? Como en otros países, o sea, así como tenemos el DNI, todos tenemos nuestro RUC, no hay ningún problema, pero que cuando nacemos y cuando vamos creciendo, vamos pagando IGB, todos los días, todos pagamos IGB, y el gran problema que tenemos en el Perú es que los créditos los impuestos son indirectos, o sea, atacan a toda la población, y no a los que más tienen, que son los que en el mundo normalmente pagan más, ¿no? Pero por eso tenemos que cada uno de los que tengan RUC, que son los ciudadanos, deben ir pagando sus impuestos, y en la medida que pagan los impuestos deben tener beneficios. ¿Cuál? Por ejemplo, en Brasil, en Colombia, los que pagan sus impuestos van sumando un 1% para su jubilación. Entonces tendríamos a casi todo el país, generando su jubilación pagando impuestos. ¿Qué pasa cuando todos reclaman sus facturas? Indudablemente los que venden los productos van a tener que ser formales. Y esa es una forma como podemos ir construyendo la formalidad, ¿no? Progresivamente se va pagando y se va generando beneficios a la población a través de la tributación. Esto genera una conciencia, desde el punto de vista tributario. Es una forma de cómo otros países han logrado, formalizarse. Yo creo que es correcto, antes para declarar una pequeña empresa, mi familia tiene una pequeña empresa, yo soy economista, magíster,
y me demoro para hacer la declaración de una microempresa. Me demoro. Y a veces tengo que llamar al contador porque estamos en el régimen MIPE tributario. Imagínese a un productor normal que tiene que estar produciendo y no estarse pensando en un contador. Hay que ser prácticos. En el mundo lo que hacen es, uno digita, ahora la mayoría tiene factura electrónica en función del ingreso y saldo le deben cobrar, no irse pues a hacer un balance todos los meses que cuesta, normalmente el contador te cobra un salario mínimo y a los pequeños empresarios el contador les cobra 300, 400 soles. Es la lógica, ¿no? Y uno le dice al empresario, al contador, elimíneme la renta, y el contador te busca cosas, etcétera, y te ajusta. Ese es el gran problema que tenemos a veces, y no le facilitamos a la gente, digamos, el pago de sus impuestos. Lo complicamos, no le damos beneficio, y el resultado del esquema tan complejo que tenemos, con 4 sistemas diferentes para la pequeña empresa, termina no tributando, pues, porque encima le van a cobrar 30% de inmediato y la gente deja de pagar. Así es. Ahora, a propósito de esta semana de la micro y pequeña empresa, también se está impulsando una rueda cómprala al Perú, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, bueno, nosotros lo que estamos trabajando es que la gran empresa trabaje en forma de cadenas productivas con la micro y pequeña empresa, ¿no? Y esa es una línea de trabajo que tenemos en la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros llamamos eso valor compartido, ¿no?, de la industria. Por un bien común. Ese es un poco el objetivo que estamos trabajando y estamos justamente haciendo una rueda para que las grandes empresas compren a los microempresarios, ¿no? Y en eso estamos trabajando y hay buenas experiencias, digamos, que tenemos ahora en el país, ¿no?, con buenos resultados, ¿no? Finalmente, aprovecho esta conversación para hacer una pregunta que está justamente en el tema de la agenda del día, ¿no? Desde la perspectiva de la Sociedad Nacional de Industria, usted es un especialista en la materia, además ha recorrido distintas instituciones, entre ellas Proinversión. ¿Qué efecto puede tener para nuestra economía este anuncio de la Presidenta del Consejo de Ministros del retiro y cierre de 4 operaciones mineras que ha merecido ya el pronunciamiento de distintos gremios, ¿no?, incluso hasta cámaras binacionales, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en nuestra economía? Bueno, en realidad todo el sector privado se ha pronunciado sobre esta realidad, va en contra de lo que es el derecho actual que existe, va contra los contratos, va contra las normas mismas que se han dictado a nivel del Ministerio de Energía y Minas o Semermin, ANA, que es la entidad del agua, y lo claro es que las empresas mineras cuando inician su función siempre inician con plan de cierre. En la medida que van haciendo su exploración, van encontrando nuevas vetas y van también cerrando progresivamente la mina para que no sea costoso, digamos, al final. Esto es algo normal, entonces en ningún momento se puede declarar que se puede paralizar, ¿no? Ha habido aclaraciones de parte del viceministro del Ministerio del Ambiente, ha habido también una aclaración de la PCM. Esperamos que el presidente de la República también sea bastante enfático en que hay que respetar las normas, hay que respetar los contratos, y sobre todo, no sé si usted conoce la parte de Ayacucho, pero cerca de, sí, pues 40.000 personas, 45.000 personas básicamente dependen directamente o indirectamente de esta actividad. Y usted sabe que esto se multiplica. En la medida que la minería esté bien, yo creo que tenemos una reactivación de las regiones, en las ciudades, etcétera. No debemos de paralizar. Por ejemplo, una de las minas del grupo Hochschild, ellos esperan invertir 4.000 millones, digamos, en los próximos 5 años, en una de las minas de Ayacucho. Y esto va a significar en la etapa de construcción cerca de 10.000 empleos, 12.000 empleos aproximadamente. Entonces, no paralicemos pues la minería. Yo creo que este es un mensaje muy negativo. Esperamos que se aclare ya con mucha precisión, ¿no? Don Antonio Castillo, jefe de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.